Hola chicos, mi nombre es Sebastián. Comentarles que yo desde los 13 años consumía drogas. A los 17 tuve una relación tóxica y hoy con 25 años me encuentro libre de todo eso. Comentarles que cuando tú le das exceso de importancia a algo, eso se aleja. ¿Por qué? Porque tú no puedes darle exceso de importancia a algo que ya tienes. ¿Cómo tú podrías preocuparte de algo que ya es parte de ti? Es por eso que el universo jamás entenderá de palabras, ni menos de acciones, tampoco de pensamientos, solamente de vibraciones. Y la vibración es la suma de un pensamiento y una emoción. Entonces, ¿cuál es tu vibración? ¿Es gracias por el vaso de agua o es necesito el vaso de agua? Porque si tú estás necesitando, porque tu enfoque está en el resultado, porque te validas y estás constantemente viendo en qué momento vas a tener algún resultado, alguna retribución, pues en primer lugar lo que estás haciendo es desear y desear es necesitar y necesitar es no tener. Y no tener, pues en vibración es eso lo que entiende el universo cuando tú estás pendiente siempre del resultado. Entonces, tú no tienes que validarte todo el tiempo con lo que tienes. Tienes que validarte por quién eres. ¿Y quién eres? Eres lo que haces. Es por eso que tú no tienes que validarte con el objetivo que no tienes, con el dinero que no consigues, sino con las acciones que te conllevan a tener ese dinero. Es por eso que hablamos de hacer acciones masivas, porque cuando tú actúas de manera masiva, te validas y te vas con la conciencia a dormir y decir, hoy di lo mejor de mí. Y te sientes eso, porque no te validas con el resultado, te validas con las acciones. Entonces, tú ya no estás en necesidad, ya no estás en quiero el vaso de agua, deseo el vaso de agua. No, te encuentras en gracias por el vaso de agua, porque sientes que ya forma parte de ti. Recuerda que tú tienes que ser, recuerda que tú tienes que tener esa identidad, porque al final desear es una vibración negativa. Y para ello tenemos que estar en paz, tenemos que estar en autenticidad, en coherencia, en amor. Y para ello no tenemos que darle exceso de importancia, porque el exceso de importancia, como reitero y vuelvo a repetir, es necesidad. Pero cuando tú te identificas y lo das por hecho y dejas de darle importancia simplemente así porque tú ya eres eso, porque tú estás ocupado pendiente en las acciones, porque tú te validas por lo que haces, te validas por tu disciplina, te validas por tus acciones. No simplemente por las acciones que te van a conllevar a tener eso, sino por las acciones en general, por las acciones que te hacen una mejor persona, por las acciones que te hacen generar un mejor físico, por las acciones que te hacen generar justamente esa, ese negocio o ese resultado. Es por eso que tú tienes que tener la convicción, la expectativa de que eso va a suceder. Porque el desapego se da cuando tú no necesitas absolutamente nada, porque ya forma parte de ti, porque ya lo sientes en ti. Y para sentirlo tienes que serlo, y para hacerlo tienes que validarte con las acciones que tú estás haciendo. Y te sientes esa persona no por lo que tienes, sino por lo que haces. Dejas de vibrar en necesidad y entras a vibrar en la frecuencia del deseo, porque tú, o del deseo o del objetivo, ¿no? Porque tú empiezas a tener otra vibración. En ese momento empiezas a vibrar de manera distinta. Entonces, no se trata simplemente de estar sintiéndose bien a la fuerza haciendo ejercicio. Se trata de perderle importancia y validarte sabiendo que eso ya está hecho, que ya es obvio, darlo por hecho.
Cuando tú lo das por hecho y te olvidas y te validas más en mejorarte a ti y te validas más en ser una mejor persona tú, es cuando efectivamente empiezas a tener resultados. ¿Y cómo lo vas a dar por hecho? Pues teniendo la expectativa positiva de que eso va a suceder. Y si lo logro, y si funciona, y si lo vendo, esa expectativa te va a conllevar a llevar acciones. Tú te vas a validar por las acciones. A causa de esas acciones vas a crear una identidad. Pero justamente ese es el juego, que tú no puedes dejar de ser y accionar desde ese dejar de ser, porque tú tienes que ser para accionar, porque la acción es una consecuencia del ser. Entonces, tú utilizas las acciones como punto de anclaje para que tú puedas sentirte eso, pero tú debes de mantener eso a lo largo del tiempo y darlo por hecho. Sentirte esa persona como si ya tuviera ese resultado, pero no porque lo tenga, sino porque actúa como tal. Entonces, actuar como tal te va a conllevar a que tú vibres en esa frecuencia y la atraigas a tu vida. Entonces, el desapego lógicamente es que no te interese. Darlo por hecho, tener la imagen, validarte por las acciones que tú pones, validarte por las acciones, porque las acciones, no validarte por las acciones que te van a conllevar a tener el resultado, porque ese pensamiento también viene de vez en cuando, sino validarte por las acciones que te hacen a ti una mejor persona. El enfoque tiene que estar fuera de eso. Porque recuerda que si tu enfoque está pensando en eso, ¿qué es necesidad? Porque el exceso de importancia al final es necesidad. Y este ejemplo lo he dicho en anteriores videos. Imagínate que tú tienes una pareja y por tus inseguridades empiezas a darle exceso de importancia, empiezas a necesitarla. Tu vibración es no tengo y por más que la tengas, la terminarás alejando de tu vida. Porque eso es lo que tú estás vibrando. Eso es lo que tú en este momento estás haciendo. Es lo que estás emitiendo. Porque le estás dando exceso de importancia. Darlo por hecho y enfocarte en ser una mejor persona tú. Entonces, que tú tienes que ser. Y para ser tienes que validarte con lo que haces, no con lo que tienes. Pero muchas veces nosotros olvidamos primero hacer el cambio mental aquí, olvidamos hacer el cambio de perspectiva aquí y pensamos que las acciones nos van a hacer esa persona, cuando tú tienes que ser esa persona para accionar como tal. Porque las acciones al final son una consecuencia, son una expresión del ser. Y el ser es tener la expectativa de que eso ya se ha dado, tener la expectativa de que eso ya es así. Por ejemplo, ¿no? Tu negocio puede no tener ninguna venta, pero en tu mente tú ves con los ojos de fe que estás en el mejor momento de tu negocio. Y eso te crea una perspectiva, tengo dinero. Entonces, tú estás viendo la vida con los ojos de la persona que tiene eso. Pues no tienes seguidores, lo que empiezas a hacer que es, no ves aquí que tengas seguidores, pero ves aquí que tienes seguidores. Porque no se trata de lo que está pasando, se trata de lo que estás filtrando. Porque al final lo que está pasando es la consecuencia de lo que has estado pensando con anterioridad. Entonces esto no existe, lo que existe es lo que no se ve, lo que estamos pensando. Entonces, ¿qué estás pensando en este momento? ¿Cómo estás filtrando tu realidad? Es como cuando tú te disciplinas, ¿no? Y utilizas el hacer para ser valioso. Tengo que hacer para valer, tengo que cumplir para valer.
cuando en realidad se trata de que yo sé que valgo, porque yo no le puedo pedir a un árbol que demuestre su valor, porque la vida misma ya tiene un valor intrínseco por sí sola. Tú sabes que vales como persona. Y entonces, como sabes que vales, cuidas tu cuerpo a través de la disciplina, porque estás filtrando la vida de otra manera. Porque cuando te duele el cuerpo de haber hecho tanto ejercicio y tu mente se quiere quejar, tú empiezas a decir, siento que estoy yéndome al siguiente nivel, siento que estoy yendo al siguiente nivel físico. Y es así lo que va a suceder, porque el cuerpo va a interpretar lo que tú estás filtrando. Y si tú a tu mente le filtras lo que estás viendo, estás comiendo el fruto de lo que has sembrado anteriormente. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás creando más de la misma realidad a la cual estás reaccionando. Pero tú tienes la capacidad de poder filtrar, ver con los ojos de fe, tener una expectativa distinta a la que es real. Entonces, es de esa manera como tú entras en esa frecuencia, dándolo por hecho, dándolo por hecho de que eso va a suceder sí o sí, de que ya sucedió, de que ya forma parte de ti. Entonces, deja de validarte con lo que tienes o con el resultado y valídate con tus acciones. Recuerda que las acciones no van a convertirte en esa persona. Tú tienes que cambiar tu perspectiva. Tú tienes que crear un nuevo escenario en tu mente. Tienes que filtrar la vida de otra manera, como si eso ya formara parte de ti. Y ese pensamiento, mi negocio está yendo a especular, estoy teniendo seguidores y aquí no tienes negocio y aquí no tienes seguidores. No es que no tengas negocio, tienes el negocio, pero no va bien. Es obvio, ¿no? No vas a pensarlo y va a aparecer por arte de magia. No, así no funciona. Entonces, filtras, eres otra persona, porque estás viendo otra realidad con los ojos de fe y esa persona está teniendo otra perspectiva con respecto a esta situación. Entonces, imagínate la perspectiva de una persona que no tengo seguidores. Oh, mentira, voy a seguir con esto. Estoy teniendo 1000 seguidores. Estoy teniendo como 5 o 7 seguidores al día. Entonces me da ganas de accionar más, porque lo tengo. Acciono con pasión, porque al final la pasión es amor al trabajo, es amor a lo que estás haciendo. Es como hacer manualidades, tú amas lo que haces. Hay muchas personas que aman hacer manualidades y es el ejemplo muy claro de la pasión, de validarte con lo que haces y ser esa persona, porque tú en tu mente ya tienes ese resultado, porque tú en tu mente ya eres esa persona capaz de conseguir eso. Entonces, filtra la vida de otra manera, filtrala a tu favor y haz que todo esto funcione a tu favor. Bueno, chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Chao, hasta luego.